Bueno, como ustedes saben, y como lo he platicado en algunas presentaciones, actualmente una de las patologías en retina que ha tenido grandes cambios en su tratamiento y en su enfoque, y en cuanto al conocimiento en su fisiopatología, es el edema macular diabético. Y en algunas pláticas yo lo he comparado con lo que ha sucedido igualmente en la maculopatía degenerativa. El edema macular diabético es la principal causa de pérdida visual en los pacientes diabético tipo 2. Se estima que existen 200,000 diabéticos que tienen edema macular, y hay una correlación directa de este junto con la retinopatía o con la progresión de la retinopatía diabética. Existen algunas diferencias si estudiamos a los pacientes tipo 1 y los tipo 2 en cuanto a la incidencia de edema macular. En los tipo 1, los 10 primeros 10 años hay una incidencia del 13.6%, a los 20 años de un 25 o un 30%. Y en los tipo 2 hay que hacer una distinción si son insulino dependientes, o más bien si están tratados con insulina o no están tratados con insulina. Cuando están tratados con insulina, la incidencia a 10 años es del 10% y a los 20 años del 30 al 35%. A diferencia de los que están tratados con insulina, donde la incidencia al parecer es menor, a los 20 años un 15% y a los 10 años un 5%. Como ustedes saben, el DDCCT o este estudio en cuanto al control de la diabetes y complicaciones determinó la importancia del control de la glicemia para tratar de disminuir los efectos o la incidencia del edema macular diabético, y hay otros factores que han sido asociados a la fisiopatología del mismo, como es la hipertensión arterial, los niveles de lípidos y arteriosclerosis, la microalbuminuria y la nefropatía diabética, que es increíble, pero hay algunas referencias que mencionan que la nefropatía diabética no va directamente relacionada con la presencia o no de edema. La antecedente de fotocoagulación panretiniana o panfotocoagulación, la existencia o no de cirugía de catarata y algunos hipoglucemiantes orales que se utilizan por los médicos internistas aumentan la presencia de edema macular diabético. Por eso es muy importante que interroguen a su paciente cuando va a ser tratado de esta patología. Estos son los conocimientos básicos en cuanto a la fisiopatología. Como ustedes saben, el aumento de la glicemia lleva a un aumento en los niveles de sorbitol, y esto conlleva un daño vascular. Pero actualmente se ha hecho mucho más hincapié en algunos factores, como en el estudio de algunas proteínas, como el factor vascular de crecimiento endotelial, moléculas de adhesión como el ICAM y el factor derivado del epitelio pigmentado de la retina, el cual está asociado a la presencia o a la ausencia de neovascularización retiniana o de aumento de la permeabilidad y de edema en este caso. Por lo tanto, si ustedes revisan la literatura y si revisan sus libros, por ejemplo este libro mío del Ryan, que ya tiene como unos 15 años creo, pues entonces el capítulo en cuanto a fisiopatología es muy sencillo. O sea, realmente se hablaba únicamente de ruptura de la barrera hematorretiniana, la presencia de microaneurismas y engrosamiento retiniano con fuga, y eso es únicamente lo que se menciona, aún siendo el Ryan hace ya unos 10 años. Sin embargo, actualmente sabemos que el daño o la fisiopatología va mucho más allá. Tenemos que ahora hay daño a nivel de las células nerviosas, en este caso de las células neuroretinianas, como son las células de Müller, los astrocitos, las células de la microglía y, muy importante, las células del epitelio pigmentado. Es por eso que muchos pacientes que ustedes tratan de edema macular diabético, ya sea con láser o con terapia antiangiogénico, con esteroides, como lo vamos a ver, a pesar de que ustedes obtienen una disminución en el grosor foveolar central, estos pacientes no mejoran la agudeza visual. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel de las células nerviosas. De hecho, algunos autores o algunos médicos en Estados Unidos han hecho mucho hincapié en la importancia de la prematurez en la que uno debe tratar el edema macular diabético para evitar este daño a nivel de células nerviosas. Este es un esquema en el cual se ejemplifica las alteraciones que hay en la barrera hematorretiniana y la fisiopatología en cuanto al factor vascular de crecimiento endotelial que todos ustedes conocen. Entonces, actualmente sabemos que estas alteraciones en la barrera hematorretiniana están directamente correlacionadas con la fisiopatología del edema macular, y que los pericitos no solamente se pierden son los primeros en dañarse dentro de esa fisiopatología. También sabemos actualmente que regulan la homeostasis de la barrera hematorretiniana, y un punto muy importante es que se comunican o permiten la comunicación entre células gliales a nivel nervioso de la retina. Algunos mediadores que modifican la permeabilidad de la barrera hematorretiniana, pues como ya hemos mencionado, la hiperglicemia, la presencia o no de isquemia y el estrés oxidativo, y algo que se le ha dado mucha importancia también en los últimos años es a la presencia de la inflamación y algunos mediadores inflamatorios. De aquí que algunas de las futuras expectativas para el tratamiento del edema macular diabético se están
llevando a cabo para encontrar fármacos que se utilicen como transportadores a través de la barrera hematorretiniana y poder llevar a los medicamentos hasta este sitio atravesando la barrera hematorretiniana. Ahora, en cuanto a la clasificación del edema macular, como ustedes saben, esto es una clasificación que todos nosotros conocemos, el clínicamente significativo y el no clínicamente significativo, asimismo el clasificarlo como difuso focalizado. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el tratamiento del edema en cuanto hablamos de clasificación? Pues actualmente nos damos cuenta que todos los estudios multicéntricos que se han basado para demostrar la eficiencia de la terapia antiangiogénica en el tratamiento de estos pacientes no utilizan realmente estas clasificaciones. Y realmente pues es cuando nos preguntamos si estas clasificaciones valen o no la pena seguirlas utilizando y si vale la pena ya empezar a dar paso a una nueva clasificación en relación a la manera en la cual estamos tratando a nuestros pacientes. Actualmente, la gran mayoría de nosotros para diagnosticar el edema macular, pues aparte de la clínica, que no deja de ser importante, pues ya nos enfocamos mucho en cuanto a si hay o no un engrosamiento del área macular o si hay tracción del área macular por parte de la hialoides posterior en el estudio tomográfico, porque esto nos va a influir directamente en la decisión del tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la fluorangiografía, es un estudio que hemos concordado en múltiples foros, tanto nacionales como en el extranjero, que sigue siendo un estudio de utilidad. Sin embargo, la periodicidad o la regularidad con la que utilizamos el estudio de fluorangiografía pues ha cambiado. Entonces, la gran mayoría de los autores están de acuerdo en utilizarlo de primera intención, o sea, se pide una fluorangiografía junto con la tomografía, pero después la utilidad diagnóstica pues ya es una duda, cada cuándo la vamos a utilizar, es algo en la que todavía nos ponemos de acuerdo, y el papel que está jugando la fluorangiografía en la terapia antiangiogénica. El estudio que definitivamente se utiliza ahora con mayor frecuencia la tomografía óptica coherente. Esto ha venido a modificar inclusive las clasificaciones, e inclusive se habla ya de que debe de hacerse una nueva clasificación de acuerdo a los hallazgos que tenemos tomográficos, que nos permita hacer mayor hincapié en la localización, tamaño, en características de la interfase vitreoretiniana, en la presencia de exudados o no de quistes en el plano central y pericentral de la retina. En cuanto al tratamiento, sabemos muy bien que el ETDRS hace más de 20 años, o más o menos unos 20 años, demostró el beneficio de la terapia con láser, pero sin embargo estos pacientes tenían una pérdida, bueno, un 50% de los pacientes tenían hasta una pérdida visual de hasta el 50%. Asimismo, en ese tiempo también se hizo ya mucho hincapié en los factores sistémicos que había que controlar en estos pacientes. Sin embargo, como les menciono, solamente un 17% de los pacientes que son sometidos a terapia con láser pueden mejorar su visión. Entonces, realmente esto es muy bajo. De ahí que se empezaron a publicar estudios sobre el beneficio de la terapia angiogénica, como lo publicó el doctor Kuan Yuyen en 2006 con ranibizumab, y como lo publicó el doctor Cunningham en 2005, en este caso con Macugen, con el pegaptanin. Y bueno, nuevamente hablando un poquito del factor vascular de crecimiento endotelial, que es una glicoproteína que todos ustedes conocen, y estas son las acciones o los efectos que tiene el factor vascular de crecimiento endotelial. Estimula la migración celular e inhibe la apoptosis, estimula el crecimiento de células endoteliales. Esto es muy importante, aumenta la permeabilidad vascular, como ahorita lo voy a mencionar. Produce vasodilatación parcialmente por medio de la estimulación de la enzima oxidonitroso sintetasa, y es un factor quimiotáctico para células inflamatorias. Entonces, esto es muy importante. El factor vascular de crecimiento endotelial es 50,000 veces más, o sea, aumenta la permeabilidad vascular en 50,000 veces más que la histamina. Entonces, podrán imaginarse el efecto que tiene en la fisiopatología del edema. Estos son algunos de los estudios, de los criterios de inclusión de los estudios que se han llevado a cabo para poder demostrar el beneficio de la terapia antiangiogénica. No me voy a entretener mucho en esto porque la verdad está muy larga la plática. El RI2 básicamente pues comparó el beneficio entre las dosis entre el bevacizumab con terapia de fotocoagulación. Yo creo que este es uno de los estudios más importantes y ahorita veremos por qué. Estos son los resultados en el cual se demostró un franco beneficio en el utilizar la terapia antiangiogénica en estos pacientes. El estudio RISOP realmente lo que hizo fue comparar las distintas dosis de ranibizumab de 0.3 miligramos y 0.5 miligramos. Y aquí podemos ver, obviamente en este estudio, si comparamos los resultados entre la terapia antiangiogénica y el grupo sham o el paciente placebo, pues realmente es abismal el beneficio que tiene la terapia antiangiogénica en cuanto a estos pacientes que se trataron.
Y este estudio, el estudio Restore, en el cual ya se utiliza o ya se incluye la terapia con láser para poderla comparar junto con la terapia antiangiogénica, pues nos da claramente los resultados son muy significativos. Si ustedes se fijan, creo que esto es muy importante, los pacientes que se les inyectó 0.5 miligramos de ranibizumab, el 43% ganaron, el 37.4% ganaron más de 10 letras. Si lo comparamos con aquellos que tuvieron, aparte del ranibizumab, láser, pues realmente la diferencia es muy poco significativa. Y si los comparamos con los pacientes que únicamente se les aplicó láser, aquí la diferencia realmente es muy significativa. De ahí se demostró que realmente la terapia con láser no beneficia o no cambia el pronóstico de los pacientes en cuanto a agudeza visual si son tratados únicamente con terapia antiangiogénica. Este estudio, el DRSN, aquí incluyeron ya en este estudio, aparte de los grupos con láser, incluyeron pacientes que fueron tratados con triamcinolona y terapia con láser en conjunto. Y también se comparó entonces los resultados entre el grupo placebo CHAN con láser, el ranibizumab con láser diferido y triamcinolona con láser diferido. Si ustedes observan, los que ganaron mayor visión fueron en los que se utilizó una terapia angiogénica y realmente no hubo gran diferencia en aplicar láser con triamcinolona. Parece ser que aquí la triamcinolona realmente no demostró una gran ventaja. Y los tres grupos definitivamente sí fueron muy superiores al grupo en el cual únicamente se utilizó terapia con láser. Por lo tanto, entonces, en todos estos estudios se ha concluido que definitivamente la terapia antiangiogénica beneficia a estos pacientes con edema macular diabético y que no es necesario combinarla con la terapia de fotocoagulación. Estos son algunos ejemplos de pacientes tratados con terapia antiangiogénica, en los cuales se observa una disminución del grosor macular y de mejoría en la agudeza visual. Actualmente también otra modalidad de tratamiento en los pacientes con edema macular es la terapia esteroidea, en este caso algunos medicamentos de liberación prolongada o de depósito como el Osurdez, el acetato de triamcinolona, el acetato de fluocinolona y la dexametasona son también otros esteroides que se pueden utilizar y en este caso se puede discutir esto posteriormente, pero la triamcinolona, como saben, es un medicamento que ya se utiliza menos por algunos efectos secundarios, sobre todo relacionados a la hipertensión ocular que se encontró en algún grupo de pacientes. Y finalmente, sabemos muy bien, si pasamos rápidamente a la terapia en cuanto al tratamiento quirúrgico, sabemos que se ha determinado que sí hay cierta concentración de algunos factores que incrementan la permeabilidad vascular en el vítreo. Hay también alteraciones estructurales de la colágena en el vítreo que favorecen la tracción macular y factores quimiotácticos en vitro que inducen la concentración de la hialoides posterior que a su vez condicionan la tracción macular. Entonces, si remontamos un poquito a la historia, Hillel, cuando él hizo los primeros estudios en tratar de demostrar el beneficio de la vitrectomía en los pacientes con edema macular diabético, pues según fue muy novedoso en ese momento porque aparentemente era muy promisorio, pero si nos ponemos a ver, únicamente 38% de esos pacientes ganaron 10 letras o más, que queda por debajo de lo que obtenemos con los pacientes tratados con terapia angiogénica, y algo muy importante, 20% de estos pacientes perdieron agudeza visual. Y hoy por hoy no hay ningún estudio realmente multicéntrico que haya podido demostrar que la vitrectomía puede beneficiar a estos pacientes. Los únicos pacientes que realmente deberían de ser sometidos a cirugía de vitrectomía son aquellos pacientes en los cuales se demuestra por tomografía que hay tracción hialoidea posterior. Otro de los nuevos medicamentos, como ya lo mencionaron, que se puede utilizar y que ha demostrado un beneficio es el Vyeptra, para el tratamiento de los pacientes con edema macular diabético. Aquí hay algunas características de la molécula. No sé, Benito, si la plática es muy extensa porque no sé si nos quedamos aquí y sí, lo continuamos posteriormente, sí, porque es que son como 60 diapositivas. Muchas gracias por su atención, muy amables.